Otro de los puntos que vimos, también para estar preparados para la ocasión, es acerca de lo que se llaman las 4 parshiot. Las 4 porciones, hay 4, vamos a explicar esto. En la Torá, los sábados en Shabbat, se saca siempre un solo rollo de la Torá, un solo Pentateuco en formato de rollo. Pero desde justo el Shabbat antes de que empiece Adar, el mes de Adar, hasta justo el Shabbat antes de Pesaj, hay 4 semanas especiales donde se sacan 2 rollos de la Torá. E incluso hay años que podría llegar a que uno de esos Shabbat se saquen 3 Sefer Torah, 3 rollos de la Torá. Esas fechas de Shabbat, además de leerse la porción que se lee semanalmente, la porción bíblica, la Parashá, la porción bíblica que se lee cada semana, Parashat HaShavua, se lee del segundo rollo algo diferente, algo agregado. ¿Ok? Y siempre es antes del mes de Adar, es el primero de estos Shabbatot especiales, de estos Shabbat especiales, donde se sacan 2 rollos. Ese Shabbat se llama Shabbat Shekalim. Shabbat Shekalim, lo vamos a ver en el calendario aquí. Este fue hace 2 semanas. Aquí. A ver. Shabbat Shekalim, este año entonces cayó, siempre cae Shabbat Shekalim cuando se está por bendecir el mes de Adar 2 en este caso. ¿Qué es lo que se lee en Shabbat Shekalim? Se lee una porción del libro del Éxodo donde se habla del Mahatzita Shekel, del medio shekel. Era media moneda con la que se censaba al pueblo de Israel. ¿Qué hacemos hoy en día? Es importante que antes de Purim demos el equivalente al medio shekel de la época bíblica. Se acostumbra a dar en un sobre al rabino de la comunidad el equivalente a medio shekel de la época bíblica por cada uno de los miembros de la familia. Hoy en día la equivalencia en peso, estamos hablando de que es aproximadamente $1.50, aproximadamente. Y lo que se acostumbra a hacer es durante el año recolectar las monedas de peso, las monedas grandes, ¿sí? De 50 centavos, que son como más especiales, y uno las va separando pensando a justamente cuando viene esta época, entonces va juntando de a 3 monedas de estas y la va dando, se la entrega al rabino como mahatzita shekel, como una donación para, entre comillas, ser censados. Hoy en día nadie nos censa de esa manera, sin embargo se acostumbra a hacer esta donación para cumplir con este precepto de mahatzita shekel, del medio shekel. Esto entonces en Shabbat Shekalim. Esto fue hace 2 semanas atrás. Este Shabbat, que es justamente el que es anterior a Purim, inmediatamente en este caso anterior a Purim, además de leer la Parashá Vaikra, que es la que corresponde a este Shabbat, que se empieza el tercer libro de la Torá, el tercer libro del Pentateuco, vamos a leer lo que se llama Shabbat Zahor. Se va a sacar un segundo rollo de la Torá, del cual se va a leer un pasaje de donde se nos obliga a recordar que tenemos que borrar el nombre de un pueblo que se llama Amalek, que se llamaba Amalek, lo tenemos que borrar, pero tenemos que recordarlo para olvidarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo este pueblo? Carolina, ¿te acordás qué es lo que hizo este pueblo? No fue hospitalario con el pueblo de Israel al punto que no les ofreció agua cuando cruzaron el desierto. No solamente eso, excelente, pero no solamente eso, sino que además atacó al pueblo de Y atacó Israel por la por la espalda. retaguardia, lo que habla de Sí. un nivel de, no solamente falta de solidaridad, sino además de cobardía. ¿Ok? Entonces, se recuerda este pueblo. ¿Y por qué específicamente se recuerda esto? Porque el malvado, el villano del libro de Esther, que es Amán, es descendiente de este pueblo que justamente cuando escuchamos su nombre en el relato de la Megilá que vamos a estar leyendo en Purim, tenemos que hacer ruido.
Tenemos que escuchar el nombre y borrarlo. Hacemos ruido, entre comillas, para borrar el nombre de Amalek. ¿Ok? Entonces, esta es la segunda de las 4 porciones. Vamos con la tercera porción especial que se lee, que se llama Shabbat Pará. Es el Shabbat que viene, donde además de leer semanalmente la porción de Tzav, la parashá de Tzav, se lee la parashá que se conoce con el nombre de la Pará Adumá, de la vaca roja. Es un pasaje que está en el libro de Números, si no me equivoco, en el que se habla de que había una vaca que tenía que ser súper perfecta, no podía tener ningún tipo de defecto, que aparecía casi que milagrosamente cada cierto tiempo que alguien tenía este tipo de vaca, una vaca bermeja, que se la mataba ritualmente y que con las cenizas de esta vaca tenían la propiedad de purificar a aquella persona que estaba impura, pero de impurificar a aquel que estaba puro. ¿Por qué leemos entonces este relato? Porque ya empezamos inmediatamente después de Purim a prepararnos y a preparar nuestra casa para la fiesta de Pesaj. ¿Qué tiene que ver la vaca roja con Pesaj? Que hay muchos rituales que tienen que ver con cayerizar nuestra casa, con dejar aptos nuestros utensilios para Pesaj, y que vamos a ver en las próximas clases que nos vamos a dedicar a Pesaj, cómo se cayerizan y van a seguir en muchos casos este criterio de la vaca roja, que de la misma manera en la que la cosa, el utensilio, se impurifica, es que se va a purificar después. Este entonces, Shabbat Pará, es la tercera de las 4 parashot especiales que tenemos entre Pesaj, entre Purim y Pesaj. Y por último, tenemos lo que se llama Shabbat HaJodesh, donde además de leer Parashat Shminit, la porción de Shmini, esperen que ahí medio que lo taché, ok, ok, acá está. Además de leer la Parashá de Shmini este año, vamos a leer, es la que da comienzo, el Shabbat, la porción que nos avisa que viene la fiesta de Pesaj. ¿Por qué? Porque acá tenemos ya entonces Rosh Hodesh Nisan, que nos anuncia que empieza la fiesta de Pesaj en los siguientes 15 días. Esos entonces, y tenemos otro Shabbat, Shabbat Agadol, súper importante aquí, que es el Shabbat inmediatamente anterior a Pesaj. Este Shabbat Agadol, Gadol quiere decir grande. ¿Y por qué es el Shabbat grande? No porque dure más que otros, sino porque lo que dura más, en general, en muchos casos, antiguamente, era el sermón, la prédica, la clase que daba el rabino, explicando un montón de leyes relativas a Pesaj y a cómo había que cuidar Pesaj ese año, si había algunas diferencias respecto de otros años o cuestiones más específicas o recordar leyes para toda la comunidad. Entonces, esos son unos Shabbatot especiales donde se hacen cosas un poquito diferentes, digo, no gran diferencia, pero sí se agrega un segundo rollo de la Torá que se lee públicamente con estos significados que acabamos de decir. Y con esta parte terminamos entonces otro de los aspectos que vimos respecto de calendario.